Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra sesión número 11. Hoy vamos a hablar sobre los medidores de presión diferencial, algunas características de estos que son muy utilizados para medir el caudal en conductos cerrados como tuberías. De acuerdo, asimismo vamos a hablar sobre las compuertas, su calibración de campo, su calibración analítica, etc. En general vamos a hablar sobre las características del medidor diferencial, de presión diferencial. Vamos a hablar un poco sobre la calibración analítica y de campo de las compuertas y un ejemplo de aplicación, ¿de acuerdo? Un ejemplo de medición. Muy bien. El objetivo de la clase es proporcionar a todos ustedes los fundamentos de la medición en otras estructuras como la de presión diferencial y también las compuertas, ¿de acuerdo? Fíjense, ahora, ¿de qué se trata los medidores de presión diferencial? ¿En qué consisten estos medidores? Fíjense, son utilizados una vez más para medir los caudales en conductos cerrados como las tuberías, ¿sí? Y fíjense, este tipo de medidores presentan una reducción de la sección hidráulica del paso del fluido, es decir, presentan una sección de estrangulamiento. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Estoy señalando con el cursor, hay una sección reducida, ¿sí? De la tubería en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, en la medida que la sección se reduce, entonces la velocidad se incrementa. Es decir, nosotros vamos a tener una velocidad mayor en este punto que el que se localiza aguas arriba. ¿De acuerdo? Asimismo, debido a esa reducción de la sección, ¿sí? Digamos, la presión también va a disminuir en este caso. ¿Sí? La presión disminuye, entonces la velocidad se incrementa. La velocidad del fluido se incrementa, ¿sí? Causando un aumento de su energía cinética. Entonces, en general, una vez más, la presión, ¿sí? Tiende a disminuir, ¿sí? Es decir, la presión es mayor en esta zona, aguas arriba de esta sección reducida, es decir, de este estrangulamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que digamos, la sección se incrementa, la velocidad disminuye y la presión nuevamente comienza a incrementarse. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que la presión tiende a disminuir, ¿sí? En una proporción equivalente acorde al principio de conservación de la energía, creando la presencia de una presión, digamos, hidroestática entre las secciones aguas arriba y aguas abajo del medidor. ¿De acuerdo? Entre los principales medidores podemos encontrar aquellos, por ejemplo, los venturímetros, ¿sí? Es un medidor de presión diferencial muy utilizado, las toberas, los diafragmas o placas de orificio, ¿sí? Los tubos pitots o los medidores de área variable, entre otros. En esta clase vamos a hablar un poco sobre los venturímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, si vamos a hablar, tenemos aquí en esta figura un venturímetro, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la función elemental de los venturímetros? ¿Cierto? La función elemental de los venturímetros es producir un estrangulamiento en la sección transversal. ¿Sí? Hay un estrangulamiento, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Este es el venturímetro aplicado a una tubería. Entonces podemos decir que, o podemos observar que la sección hidráulica de la tubería se reduce notablemente, ¿sí? Si comparamos el punto 1 con el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que se modifiquen las presiones. ¿Y qué hemos dicho? El concepto fundamental. La presión se reduce en la medida que la sección también se reduce. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad se incrementa. ¿Sí? Asimismo, la presión, ¿sí? Comienza a incrementarse, aguas abajo, obviamente, en la medida que la sección comienza también a incrementarse. En consecuencia, la velocidad en esta zona tiende a disminuir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Sí, podemos notar una carga de posición, por ejemplo, dos puntos, un punto 1, un punto 2, ¿sí? Donde se miden las presiones, es decir, los puntos de toma de presión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, más adelante vamos a explicar con más detalle las partes del venturímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, notamos aquí el punto 1. También, entonces, tenemos para este punto la carga de posición, es Z1. Notamos también el punto 2, ¿sí? Justo en la sección reducida, es decir, en la sección, digamos, en el estrangulamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos el punto 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Además tenemos su carga de presión, P2 entre peso específico, medidas desde el centro de la tubería, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Además, en el punto 1 tenemos, bueno, una vez más, tenemos Z1
más la carga de presión, en este caso P sub 1 sobre la presión sub 1 dividido entre el peso específico del fluido. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos notar? Que también las cargas de posición son medidas desde un plano de referencia hasta el centro de la tubería. ¿De acuerdo? Tenemos los diámetros de sub 1, sí, aguas arriba, y el diámetro de sub 2, obviamente medido en la zona de estrangulamiento o en el área reducida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos dos áreas, dos diámetros. Muy bien, tenemos dos diámetros de sub 1 y de sub 2. Asimismo, tendremos pues una velocidad sub 1 y una velocidad sub 2. ¿Qué más podemos observar? Obviamente también las pérdidas de energía, ¿de acuerdo? Fíjense, podemos observar también el perfil de distribución de presiones. Obsérvese, aguas arriba digamos, del estrangulamiento de la sección reducida, la presión es alta y comienza a disminuir en la medida que la sección se reduce, disminuye y comienza, una vez que disminuye hasta un punto obviamente determinado, si la presión comienza a incrementarse en la medida que la sección hidráulica comienza digamos, la sección de la tubería comienza a incrementarse, ¿de acuerdo? Y en esta zona la velocidad disminuye. Muy bien, y si nosotros aplicamos Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Despreciando obviamente las pérdidas de energía, ¿sí? Podemos hacer, digamos, lo siguiente. Podemos desarrollar un balance, ¿sí? Donde la carga de posición Z1 más la carga de presión más la carga de velocidad es sobre esta carga de presión, y esa carga de velocidad que es igual a la velocidad sub 1 elevado al cuadrado sobre 2g, y esta velocidad sub 1 la podemos calcular o estimar por continuidad, ¿de acuerdo? Sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Si conocemos el caudal, conocemos el área de la sección, es muy fácil calcular la velocidad en este punto, ¿de acuerdo? Muy bien, y todo ello es igual a ¿qué? A la carga de posición Z sub 2, ¿sí? Más la carga de presión, ¿sí? En el punto 2 es P sub 2 sobre el peso específico más la carga de velocidad localizada sobre esta carga de presión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, de ahí, digamos, podemos aplicar la ecuación de continuidad donde el caudal es igual a velocidad por área. Además sabemos que de esta fórmula de continuidad, si yo aplico continuidad en el punto 1, será igual a ¿qué? Caudal sub 1 es igual a velocidad sub 1 por, digamos, el área, el área sub 1, etcétera, etcétera. Entonces, por un principio de conservación, ¿sí? El caudal sub 1, ¿sí? Será igual al caudal sub 2. El caudal en el punto 1 será igual al caudal en el punto 2. Es decir, la velocidad, ¿cierto? Sub 1 por el área sub 1 será igual a la velocidad sub 2 por el área sub 2. Entonces, utilizando ese concepto, ¿sí? Nosotros podemos encontrar que velocidad sub 1 es igual a velocidad sub 2 que multiplica al área sub 2 dividido entre el área sub 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, además sabemos que h, ¿sí? Este h ustedes pueden notar, estoy señalándola con el cursor, ¿a qué será igual? Será igual a z sub 1, ¿sí? A esta carga de posición más la carga de presión menos, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos la carga de posición en 2 más la carga de presión en el punto 2. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si diferencio estos dos, digamos, digamos, estos dos valores, ¿de acuerdo? Tanto z sub 1 más p sub 1 sobre peso específico menos z sub 2 más p sub 2 sobre el peso específico, yo puedo obtener este valor de h, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, considerando ello, y sustituyendo el valor de la velocidad sub 1 y h en la ecuación de Bernoulli, yo puedo obtener el valor de la velocidad en el punto 2, que es igual a esta expresión. Es igual a la raíz cuadrada sobre 2 veces la gravedad por h, que divide a 1 menos la relación de áreas, área sub 2 entre área sub 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y asimismo, esa área también, o esa velocidad en el punto 2 puede ser expresada en términos de los diámetros, ¿de acuerdo? Ustedes pueden notar aquí en la ecuación, la estoy señalando. En términos de los diámetros, toda vez que el diámetro en 2 será igual a pi de sub 2 al cuadrado sobre 4, y en el punto 1 será pues pi de sub 1 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Los pi y la división entre 4 se van y nos queda que d sub 2 al cuadrado sobre d sub 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces también puede ser expresada en términos de diámetro. Seguramente
En algunos textos lo van a encontrar de esta forma. Muy bien, entonces en términos de la deflexión del manómetro, porque fíjense, aquí tenemos nosotros la deflexión del manómetro, vamos a ver nuevamente, sí, en esta zona, ustedes pueden notar, sí, aquí tenemos, por ejemplo, el manómetro, sí, de mercurio, sí, que es utilizado para medir las presiones en el punto 1 y en el punto 2. Si utilizamos esa deflexión del manómetro, ¿de acuerdo? Entonces podemos nosotros definir la ecuación del gasto, la ecuación de caudal. Y obviamente utilizando continuidad, caudal es igual finalmente a C sub E por el área sub 2, la raíz cuadrada de 2G sub H, todo ello que divide a 1 menos A sub 2 dividido entre A sub 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué cosa es C sub E? Es el coeficiente de velocidad, ¿de acuerdo? Esto puede ser expresado finalmente como, digamos, el C sub E por el área sub 2 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la relación de áreas en el punto 2 y el punto 1 puede ser expresado como un C sub D, es decir, igual al coeficiente de descarga. En general, entonces el coeficiente de descarga será igual a C sub E, al coeficiente de velocidad, digamos, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la relación de áreas, área sub 2 entre área sub 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es igual a un C sub E sobre la raíz cuadrada de 1 menos m al cuadrado, donde m es, digamos, m en general es el grado de estrangulamiento, ¿de acuerdo? M es el grado de estrangulamiento que relaciona la área sub 2, área en el punto 2, dividido entre el área en el punto 1, o en términos de diámetros, el diámetro en el punto 2 de la tubería en el punto 2 entre el diámetro de la tubería en el punto 1. Muy bien, entonces finalmente podemos deducir si considerando la deflexión del manómetro de mercurio, podemos definir que el caudal o el gasto que pasa por esa sección es igual a un coeficiente de descarga multiplicado por el área de la tubería en el punto 2, todo ello que multiplica la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por ese delta sub h, ¿sí? Que multiplica al peso específico del mercurio dividido entre el peso específico, en este caso del agua, menos 1. Vamos a ver más adelante con, digamos, un ejemplo. ¿De acuerdo? Si, digamos, nuestro objetivo es medir presiones, también la ecuación anterior, esta, puede ser expresada de la siguiente manera. Caudal es igual al coeficiente de descarga, que multiplica al área sub 2, ¿de acuerdo? Al área en el punto sub 2, y todo ello que multiplica a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad dividido entre el peso específico, y todo ello que multiplica a la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Muy bien. En algunos casos podemos medir la presión en términos de altura de columna de agua, ¿sí? Considerando o por encima de los puntos 1 y 2. Entonces, digamos, la ecuación anterior, es decir, esta ecuación en términos de presiones puede ser expresado también en términos de carga. En general, podemos definir que el caudal o el gasto es igual al coeficiente de descarga que multiplica el área en el punto 2 de la tubería, ¿sí? Todo ello que multiplica la raíz cuadrada de 2G, 2 veces la gravedad, por H sub 1 menos H sub 2, es decir, la carga en el punto 1 menos la carga en el punto 2. Muy bien, estas son las ecuaciones principales del venturímetro, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo y posteriormente también vamos a ver sobre cómo calibramos este venturímetro, ¿de acuerdo? ¿Qué ecuación utilizamos para calibrar el venturímetro? Podemos utilizar cualquiera de estas tres, obviamente dependiendo del objetivo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.